Durante los siglos XVI y XVIII, muchas exploraciones en diferentes países del mundo llevaron al redescubrimiento de lo que hoy conocemos como ciudades perdidas. Las razones por las que estas ciudades se perdieron en el tiempo y en el olvido durante siglos incluyen el abandono total de sus habitantes, el cambio climático, las masacres, las conquistas o los desastres naturales. Hoy en día, muchas de estas ciudades se consideran las más famosas atracciones turísticas del mundo. Iniciamos el top 25 de ciudades perdidas. 25. Palmira. Palmira era una rica ciudad situada entre Persia y los puertos mediterráneos de Siria. Conocida como la ciudad de las palmeras, comenzó a experimentar una disminución de su comercio en el año 212 después de Cristo, después de la ocupación de los sasánidas del Tigris y Éufrates. En el año 643 después de Cristo, la ciudad fue conquistada por los musulmanes hasta que se convirtió en un pueblo oasis. 24. Mohenjo-Daro. Esta ciudad fue construida en el año 2600 a.C. en lo que hoy se conoce como Pakistán. Fue uno de los más antiguos asentamientos urbanos en el mundo. Alrededor del año 1700 a.C., la ciudad desapareció de la historia hasta su redescubrimiento en la década de 1920. 23. Gran Zimbabue. Como un complejo de ruinas de piedra, el Gran Zimbabue fue construido por el pueblo bantú durante el siglo XI. Llegó a albergar 18.000 habitantes durante su apogeo, pero debido a una disminución significativa en la estabilidad política y el comercio, así como los cambios drásticos en el clima, su gente decidió abandonar la ciudad. 22. Atra. Atra fue una gran ciudad fortificada que existió durante el reinado del Imperio Parto. Resistió con éxito ante varias invasiones de los romanos gracias a sus altas y gruesas murallas y torres. En el año 241 después de Cristo cayó en manos del Imperio Sasánida y fue destruida por completo. 21. Sanchi. Se tardó más de 1000 años en construir esta ciudad, desde el siglo III hasta el XIII. Su caída comenzó después del declive del budismo en la India. La ciudad fue redescubierta por un oficial británico en el año 1818. 20. Hattusa. Hattusa fue la capital del imperio hitita durante el siglo XVII. En el año 1200 a.C., fue destruida como parte del colapso de la Edad de Bronce, hasta que fue totalmente abandonada por sus 40.000 a 50.000 habitantes. Hattusa fue redescubierta en los inicios del siglo XX. 19. Chan Chan. La ciudad más grande de la América precolombiana, Chan Chan, fue una gran ciudad con edificios adornados con arabescos estampados. Esta ciudad fue llamada la ciudad de adobe, ya que su material de construcción era el realizado con arena, arcilla y agua. Construida en el año 850 a.C. por los Chimu y posteriormente conquistada por el Imperio Inca. 18. Mesa Verde. Situada en la parte suroeste de Colorado, en Estados Unidos, Mesa Verde solía ser el hogar de la gente de Anasazi. Fue donde estas personas construyeron viviendas bajo salientes rocosos y en cuevas poco profundas. Sus habitantes abandonaron la ciudad en el año 1300 por razones desconocidas, aunque sus ruinas se han mantenido perfectamente conservadas desde entonces. 17. Persépolis. La antigua capital de Persia era el centro ceremonial y capital del imperio persa. Conocida por su belleza, ofreció algunas de las más increíbles obras de arte en el mundo durante su apogeo. Persépolis fue saqueada y quemada completamente por orden Alejandro el Grande. 16. Leptis Magna. Una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, Leptis Magna, se ubicaba en el país que hoy conocemos como Libia. Era una ciudad rica que sirvió como centro de comercio en el mar Mediterráneo y el Sáhara. La ciudad comenzó a declinarse durante el reinado del emperador Septimio Severo, hasta que cayó en la ruina en el año 642 después de Cristo. 15. Urgench. Urgench se ubicada sobre el río Amu-Darya, en Uzbekistán. Fue una de las ciudades más grandes entre los siglos XII y XIII. En el año 1211, los soldados mongoles llegaron a la ciudad, convirtiendo a las mujeres jóvenes y niños en esclavos mientras masacraban al resto de la población. 14. Vijayanagara. Durante su apogeo, la ciudad tuvo una población alrededor de los 500.000 habitantes. Fue una de las mayores ciudades del mundo entre los siglos XIV y XVI, durante el reinado del imperio Vijayanagar. La ciudad fue destruida a raíz de la victoria de los ejércitos musulmanes que estaban en conflicto con el imperio. 13. Calakmul.
Como una de las grandes ciudades mayas, Calakmul era poderosa y rica. Llegó a desafiar la primicia de Tikal. Fue redescubierta en la selva de Campeche. La ciudad sufrió un descenso de su población después de la batalla llevada a cabo por Tikal en el año 695 después de Cristo, lo que llevó al colapso de los mayas. 12. Timgad. Como una ciudad colonial romana situada en Argelia, Timgad fue fundada por el emperador Trajano en el año 100 después de Cristo. Fue saqueada en el siglo V por los vándalos, y 2 siglos más tarde por los bereberes. La próspera ciudad desapareció de la historia hasta su excavación en el año 1881. 11. Ctesifonte. Ctesifonte existió durante el siglo VI y era conocida por ser una de las ciudades más grandes del mundo. Siendo una de las ciudades más famosas de la antigua Mesopotamia, el Imperio Romano y más tarde el Imperio Bizantino intentaron hacerse con el control de la misma, hasta que en el año 637 después de Cristo cayó en manos de los musulmanes durante la conquista islámica. 10. Valsey. Valsey fue uno de los 3 más grandes asentamientos vikingos de Groenlandia en el año 985 después de Cristo. Era básicamente una granja utilizada por los agricultores nórdicos procedentes de Islandia. En este lugar llegaron a convivir 4.000 habitantes durante su apogeo, pero este número se redujo durante la mitad del siglo XIV a raíz de la desaparición del asentamiento occidental. 9. Ani. Conocida por ser una de las ciudades más importantes del siglo XII, Ani fue la capital de Armenia durante el siglo X. Muchas iglesias se construyeron en esta ciudad durante el periodo, incluyendo algunos de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura medieval. Cuando un devastador terremoto sacudió la ciudad en el año 1319, Ani fue abandonada por su gente y fue olvidada por el mundo durante siglos. 8. Palenque. Situada en México, Palenque cuenta con algunas de las esculturas más impresionantes de los mayas. Como una de las ciudades más pequeñas de los mayas, Palenque tuvo su apogeo entre los años 600 y 800 después de Cristo, pero su población se redujo durante el siglo VIII ya que comenzó a sufrir varias invasiones. 7. Tiwanaku. Tiwanaku se encuentra cerca de la costa suroriental de un lago en Bolivia conocido como el lago Titicaca. Entre los años 300 a.C. y 300 después de Cristo, la ciudad sirvió como centro cosmológico para muchas personas. Tuvo una población cercana a los 300.000 habitantes, sin embargo, después de un cambio dramático en el clima, los habitantes de la ciudad se trasladaron gradualmente. 6. Pompeya. Cuando un volcán próximo a la ciudad entró en erupción en 24 de agosto de año 79 después de Cristo, Pompeya fue severamente golpeada y totalmente cubierta de ceniza. La ciudad fue redescubierta en el siglo XVIII después de una serie de excavaciones. 5. Teotihuacán. Construida en el siglo II a.C., esta antigua ciudad situada en el Valle de México experimentó una disminución masiva de su población desde el siglo VI. Ahora, las pirámides de esta ciudad perdida, que solía ser honrada por los aztecas, se utilizan como lugar de peregrinación. 4. Petra, la antigua capital del reino nabateo. Petra, es una ciudad situada en el lago de Wadi Musa, al sur de Jordania. Una serie de terremotos hizo que se paralizara el sistema de gestión del agua de la ciudad, haciendo que sus habitantes abandonaran el lugar durante el siglo VI. Petra fue redescubierta por un viajero suizo en el año 1812. 3. Tikal. Tikal existió entre el año 200 y el 900 después de Cristo. En su época fue la mayor ciudad maya existente. Tenía una población estimada entre 100.000 y 200.000 habitantes, aunque perdió a la mayoría de ellos entre los años 830 y 950.
2. Angkor. Situado en Camboya, este inmenso templo de la ciudad cuenta con los restos del Imperio Khmer desde el siglo IX hasta el XV. Entre las atracciones más populares visitadas por los turistas en esta famosa ciudad se encuentra el templo de Angkor Wat, conocido a día de hoy como el monumento religioso más grande del mundo. Machu Picchu. Considerada una de las ciudades perdidas más conocidas en el mundo, esta ciudad ha permanecido oculta durante siglos en la parte superior del valle de Urubamba hasta que fue redescubierta por un historiador hawaiano llamado Hiram en el año 1911. Conocida como la ciudad perdida de los incas, Machu Picchu está rodeada de terrazas agrícolas y es totalmente invisible desde abajo de la montaña. Recuerda suscribirte y compartir el video, así como dejarnos tu comentario. Me despido y nos vemos en el siguiente video.